orando. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor Dios, muchas gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más reunidos en tu nombre, Dios. Gracias porque siempre tienes palabra viva, palabra fresca para nosotros. Y te pedimos que en esta hora, Señor, hables a nuestro corazón, que en esta hora pues nos ayudes a entender qué es lo que quieres para nosotros, Dios, y sobre todo que podamos utilizar lo que aprendamos y lo que logremos entender, Señor, poderlo aplicar en nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con este estudio del capítulo 2 de Éxodo. En las clases pasadas, me imagino que estuvieron un poco ya poniéndose en contexto de lo que este libro habla acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, precisamente en este capítulo 2 aparece uno de los personajes más importantes en este acontecimiento de liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, que es Moisés. Y le puse como un mini título, aunque se le puede ahí aplicar muchísimas otras cosas más: decisiones, milagros y prueba. Y vamos a poder identificar en este estudio que son 80 años los que van a transcurrir en este capítulo, 40 años desde el nacimiento de Moisés hasta que él decide huir a Madián, y otros 40 años en los que él se va a establecer en el desierto. Y bueno, al final de cuentas es un capítulo un poco corto para hacer de 80 años lo que está pasando, pero sí nos da bastante información que nos puede pues ayudar a identificar estos tres puntos que vamos a trabajar, perdón, el día de hoy, que son decisiones, milagros y pruebas. Y bueno, vamos a comenzar leyendo en su Biblia del capítulo, perdón, del versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Y bueno, pues estamos hablando del nacimiento de Moisés. Y aquí vamos a poder observar en su pantalla, no sé si ya lo puedan ver, algunos datos a destacar de estos versículos del 1 al 4. El primero de ellos, muy interesante: Moisés pertenecía a la tribu de Leví, es decir, a la tribu sacerdotal. Y es curioso porque nosotros identificamos regularmente a Moisés como el caudillo libertador de los hebreos, ¿no? Lo asociamos un poco más a esa actividad de liberación, esa actividad quizá a lo mejor como de confrontación, de guerra tal vez. Y podemos observar en este principio del capítulo que nos habla de que desciende de la tribu de Leví, es decir, de la tribu de los sacerdotes. Y más adelante vamos a poder ya tener la oportunidad de observar cómo funge este Moisés como sacerdote, y de una manera, yo creo y estoy seguro que marca lo que va a ser pues la práctica después en el tabernáculo, que es precisamente entrar a la presencia de Dios para traer el mensaje al pueblo, el mensaje directamente de Dios hacia el pueblo. Y de esta manera vamos a poder identificar en unos capítulos más adelante cómo Moisés, fiel a esa tribu, fiel a la tradición de su tribu, pues va a ser o va a fungir como sacerdote. Y bueno, algo que también destaca en este capítulo, dice que era un niño hermoso, ¿no? Y bueno, leyendo un poco más, estudiando un poco más, esta palabra de hermoso, la traducción más bien es favorecido. ¿Por qué favorecido? Porque nos indica que tenía el favor de Dios, tanto él como su familia. Más que una alusión a su hermosura, se trata de una alusión a que tenía el favor de Dios. Y lo vamos a ver desde ahorita, cómo fue preservada su vida gracias a ese favor de Dios, gracias al amor que Dios tenía por su siervo. Pero bueno, también nos dice que a los 3 meses fue dejado en el río. Imagínense un bebito de 3 meses abandonado o dejado ahí solo a su suerte. Era muy pequeño, pero recordemos en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada, pues que estaba el decreto de aventar a los niños al río para que murieran, y las que pudieran, las parteras también, asesinarlos, pues que lo hicieran. Y pues la familia de Moisés
llegó a este punto en el que ya era imposible ocultarlo. Imagínense un bebé de 3 meses, pues se la pasaría llorando, se la pasaría pues haciendo ruido, era imposible ocultarlo. Y tomaron esta decisión. 3 meses y tuvieron que dejarlo en el río, como lo leímos hace un momento, y confiar en Dios, que esta es la parte importante que ahorita vamos a estudiar, cómo la familia de Moisés demostró desde antes del nacimiento de Moisés tener fe en Dios. Y por último, un punto aquí que podría parecer no tan relevante o que no lo tomamos tan en cuenta, es la actitud y la influencia que tuvo su hermana de Moisés, porque estuvo cerca siempre. Como leímos aquí en el pasaje, en el versículo 4 dice, sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Y tuvo tanta influencia que incluso cuando se encuentra con la hija del faraón, se atreve a decirle, ¿no? O sugerirle a la mamá de Moisés como nodriza. Y bueno, aquí nos estamos encontrando ya entonces con la primera decisión importante. Esta decisión importante es confiar en Dios y creer que Moisés estará bien. Lógicamente estamos hablando de la familia de Moisés. En esto confiaba. Confiaba en que Moisés iba a estar bien y que pues Dios lo iba a proteger. Y es una realidad que en la vida de Moisés podemos encontrar grandes ejemplos de fe, tanto en su vida como en las acciones que él toma después al momento de liberar al pueblo. Pero les decía hace un momento, incluso desde su familia viene esta parte en la que podemos observar cómo ellos confiaban plenamente en Dios y sabían que de una forma u otra Moisés iba a ser salvado. Entonces esta decisión importante, que es la primera que vamos a observar, la está tomando su familia. Y yo me pongo a pensar también que continuamente nosotros pues nos encontramos en situaciones donde nos toca tomar una decisión firme, tomar una decisión radical entre seguir la voluntad de Dios o morir con lo que hay allá afuera, ¿no? Que obviamente pues es pecado, son tentaciones, son muchas cosas, adversidades. Y nos toca tomar esa decisión, seguir la voluntad de Dios, creerle a Dios, creer que vamos a estar bien confiando en el Señor o morir con lo que hay allá afuera. Porque literalmente el pecado pues es y tiene como consecuencia la muerte, ¿no? Y bueno, hay algo que puedo observar en nuestro caminar, que es al enfrentarnos a este tipo de cosas, pues que también forja nuestro carácter, que Dios permite que sucedan porque van a forjar en nosotros una mejor versión de nosotros mismos. Van a poner en evidencia las convicciones que tenemos. Va a poner en evidencia qué tan grande es nuestra fe al momento en que nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones y en la situación en la que tenemos que tomar una decisión real, una decisión importante, una decisión inmediata. Y en este caso, pues la mamá de Moisés tuvo que tomar una decisión que fue crucial, pero iba a terminar siendo el principio de la liberación del pueblo de Dios. Imagínense, o poniéndonos en contexto, mucho tiempo atrás, o sea, mucho tiempo atrás, que es este acontecimiento en el que la mamá de Moisés lo pone sobre el río, es el principio de la liberación del pueblo de Dios. Con este pequeño acto de fe, de confiar en que el Señor iba a salvar a Moisés, comienza toda esta historia en la que el pueblo de Israel iba a ser salvo. Y también eso nos pone a pensar a nosotros que a veces las decisiones que tomamos pueden parecer muy insignificantes, que las decisiones que tomamos pueden parecer muy pequeñas quizá, pero no sabemos si más adelante van a poder cambiar la vida de alguien más, nuestra propia vida o incluso como sucede aquí con Moisés, va a cambiar la vida de millones de personas más. Entonces, de ahí es la importancia que tiene que nosotros estemos siempre conectados con Dios, que estemos bien enfocados, caminando siempre en su voluntad y sabiendo o teniendo el conocimiento de qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, porque de ese propósito pueden pasar muchísimas cosas más, pueden ayudar o influir en muchísimas otras personas. Entonces aquí nuevamente recalcando, esta es la primera decisión importante que vamos a encontrar a lo largo de este pasaje. Y bueno, como pueden ver ahí en su pantalla, también un mini título, Curiosas coincidencias, del versículo 5 al 10, que le voy a dar lectura también. Dice lo siguiente, más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, y vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas a que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó, es un niño israelita. Y en ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa, ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? Y ella contestó,
anda, ve a llamarla. Y la hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré. Dice también, la madre se llevó al niño y lo cuidó. Y le puse en esta parte de este estudio, curiosas coincidencias. Y nos estamos enfrentando aquí a algunas preguntas que ustedes pueden identificar en la pantalla, que parecerían realmente coincidencias. La primera, ¿por qué la hija del faraón decidió bañarse precisamente donde estaba ese canasto, ¿no? ¿O por qué Moisés lloró precisamente en ese momento y atrajo la atención de la princesa? ¿O por qué fue aceptada la madre de Moisés como nodriza? Y bueno, todas estas cosas que pareciera que son coincidencia, que pareciera que están aquí como para llenar la historia y que todo lo demás funcione, pues no son coincidencias. Es la mano de Dios haciendo y velando porque ese propósito que él ya había ya tenido para su pueblo sea cumplido. Es decir, todo esto es evidencia de que Dios siempre está en control de las cosas, de que para Dios no hay nada que escape de sus planes, no hay nada que escape de su control y que sin duda es una increíble exhibición de su poder, de su soberanía, porque Dios en su poder decidió que justo en ese lugar estuviera el canasto, ¿no? Dios también en su poder decidió que la hija del faraón estuviera en ese momento para encontrarse el canasto. Es decir, no hay nada de coincidencia en esto, ni en nuestra vida. Y bueno, les decía hace un momento, nada está sobre los planes de Dios. Todo funciona como relojito para que las cosas que Dios ha puesto ya en mente en nosotros y que ha puesto un propósito en nosotros funcionen. Y yo quiero preguntarles esta noche o preguntarme también, incluyéndome, que si nos ha tocado experimentar algo similar, algo en el que nosotros digamos, híjole, pues parecía coincidencia, pero no lo fue. O quizá tengamos que preguntarnos, ¿por qué pasó precisamente esto en nuestra vida? Y es precisamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué en mi vida está sucediendo esto? Y al igual que con Moisés, o en esta historia de Moisés, pues frecuentemente nos vamos a estar encontrando en situaciones que parecerían coincidencias, situaciones que no entendemos cómo es que se acomodaron, pero llegaron a un resultado que quizá nosotros no hayamos contemplado, un resultado que no teníamos en mente. Pero aquí está la clave, hay algo muy, muy importante en todo esto, y es que debemos entender que una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, una vez que nosotros entendemos que Dios está en nuestra vida, nuestro propósito de vida, nuestro llamado y todo lo que nosotros hacemos, ahora es dirigido hacia agradar a Dios. Ahora es dirigido hacia ese propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y sin duda alguna, todos estos pasos que nosotros estamos dando día a día, pues Dios los va a encaminar hacia ese propósito. Dios permite que sucedan estas cosas que pudieran parecer coincidencias para que el propósito que Él ha puesto en nosotros se cumpla. Y dice lo siguiente este versículo, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Nada más y nada menos, ¿eh? La obra maestra de Dios. Fíjense, Él nos creó. Y se nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y vean esto, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Podemos observar aquí en esta frase que está resaltada en blanco, que dice que Dios ha preparado cosas tiempo atrás para nosotros y son cosas buenas. Por eso les decía hace un momento, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que somos hijos suyos, el propósito de nuestra vida, el llamado de nuestra vida, ha cambiado y se ha enfocado o va dirigido hacia agradar al Señor. Y todo lo que hagamos, todo lo que nosotros decidamos, Dios nos ayuda a encaminarlo hacia eso. Entonces, nuevamente, no hay coincidencias en nuestra vida, definitivamente. Todo va encaminado al propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y también hay un punto importante. Hay cosas que Dios nos permite decidir. Y estas cosas que Dios nos permite decidir, que nosotros podamos tomar o elegir aparte de ese propósito, también debemos nosotros enfocarlas hacia Dios. Es decir, Dios nos permite tomar decisiones. Tenemos ese libre albedrío y en ese libre albedrío nosotros debemos
tomar las decisiones correctas, también enfocadas en agradar al Señor. Nuestra vida ha cambiado por completo una vez que hemos conocido a Cristo. Y bueno, fíjense aquí también hay algo muy interesante en el versículo 10. Lo voy a leer. Dice, cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. La mamá de Moisés lo llevó a la princesa. Dice, entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir, yo lo saqué del agua. Y en este versículo que acabamos de leer podemos observar cómo la princesa nombra a este niño israelita Moisés. Ya vimos qué significa, yo lo saqué del agua. Traducción o en términos simples del nombre de Moisés es el salvado, ¿no? El rescatado. Y aunque es verdad que la princesa, que la hija del faraón fue quien lo nombró, sabemos que el medio por el cual Moisés fue salvo o fue rescatado o fue preservada su vida fue primero por la misericordia de Dios, obviamente, y también fue por la acción que tomó su mamá de ponerlo en un canasto en el río. Pero aquí la hija del faraón le pone ese nombre como diciendo, yo lo rescaté, yo soy la responsable de haberlo sacado. Y no, nada que ver, ¿no? Vemos aquí una vez más la mano del Señor, pues en cuidado de sus elegidos, en cuidado de sus hijos, porque también nosotros estamos incluidos ahí. Y fíjense, aquí si pueden observar hay dos figuritas del lado izquierdo, una es el arca de Noé y otro es el canasto, donde pues hace alusión donde fue encontrado Moisés, ¿no? Pero es interesante ver cómo también esto representa a Cristo, cómo la figura de Cristo puede aparecer representada de diversas maneras en la escritura. Y aquí, al igual que con el arca de Noé, también el canasto donde estaba Moisés fue un medio para preservar la vida del escogido de Dios. Estas dos similitudes, o estas dos imágenes, tienen mucha relación con lo que ahora podemos observar del lado derecho, que es la cruz de Cristo. Y aquí pues no hay mucho que decir, ¿no? O hay tanto que decir sobre esto, pero lo podemos asociar a estas dos imágenes del arca y del canasto. Nos hace recordar primeramente la cruz de Jesús, pues su sacrificio. Nos hace recordar y ponernos a reflexionar primero de dónde nos rescató el Señor, de qué río, de qué inundación, de qué problema, de qué situación difícil nos sacó Dios. Pero también nos hace recordar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, quien a través de su sacrificio nos salvó. Jesús, a través de su sacrificio, nos rescató, nos dio propósito, nos dio esperanza, nos dio vida eterna. Entonces, al final de cuentas, somos como pequeños Moiséses rescatados para cumplir un propósito divino. Aquí yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos ya pues escuchado esta historia de Moisés, sabemos muchos detalles quizá de esta historia, y a lo mejor lo vemos como un personaje pues lejano, sobre todo de los más grandes personajes de la Biblia, pero si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, esto que acabamos de aprender, pues nosotros también somos hijos de Dios, también somos siervos del Señor, y también Jesucristo nos rescató para cumplir un propósito divino, les dije hace un momento, que incluya más personas, un propósito divino que es influir sobre los demás para que ellos también conozcan de Jesucristo, para que más personas puedan ser rescatadas, para que más personas puedan ser liberadas. Al igual que Moisés liberó al pueblo de Dios de esa esclavitud en la que estaban, el Señor también nos ha rescatado a nosotros y también nos ha dado ese propósito, ese llamado para ir y hablar de Cristo a las demás personas y también puedan ser rescatadas de esa esclavitud en la que se encuentran. Entonces, podemos nosotros reflexionar en este momento que somos también siervos de Dios, que somos también elegidos de Dios y que también somos rescatados del Señor, al igual que Moisés. Y bueno, ya avanzando un poquito más, nos encontramos con que el niño del que nos hablaba este pasaje del versículo 1 al 10, pues ya creció. Dice aquí, el niño se hace adulto. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Aquí la incógnita es, ¿qué decidirá?
Dice lo siguiente la palabra de Dios. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. Y de pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente Moisés volvió a salir y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro, ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Y aquel respondió, ¿y quién te ha dicho a ti que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo, seguramente ya se supo que maté al egipcio. Y en efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Y bueno, ya llegados a este versículo 11 que acabamos de leer, perdón, han transcurrido ya 40 años más. 40 años en los que no se nos revela mayor detalle de cómo fue el crecimiento de Moisés, en que no se nos revela cómo fueron sus relaciones, cómo fue la manera en la que él se desarrolló. Pero bueno, podemos intuir con bastante seguridad, pues que al ser adoptado por el faraón, por la crema innata de Egipto, pues intuimos que fue educado sin duda con los mejores maestros egipcios, que fue instruido con todo el mejor conocimiento que estuviera al alcance en ese momento, pero llega un momento crucial en su vida, un momento en el que tiene que decidir con quién se identifica, si con los egipcios o si con su pueblo. Recordemos aquí que en los primeros versículos se nos dice que su mamá, que era israelita, pues lo crió. Entonces también entendemos que le dejó pues mucha enseñanza acerca de los hebreos, mucha enseñanza acerca de Dios y acerca del pueblo al que él pertenecía. Y llegó este momento, les decía ese momento, ¿qué va a decidir Moisés? ¿Se queda con los egipcios o se identifica con el pueblo de Israel? Y bueno, ya sabemos aquí qué es lo que pasa, ¿no? Él sale, dice que años después, Moisés, cuando fue adulto, dice aquí, que fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban. Imagínense 40 años sin involucrarse para nada, sin saber qué es lo que estaba pasando afuera, y hasta que ya tiene una edad pues bastante considerable, decide ver qué es lo que pasa. Y bueno, en nuestra vida también va a llegar, o quizá ya ha llegado ese momento, y ese punto donde debemos decidir si cumplimos con lo que Dios nos ha mandado o nos quedamos estáticos en nuestro lugar. Aquí hay algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia que hablan de que la familia de Moisés ya sabía que él iba a hacer algo importante. Yo creo que no se imaginaban la magnitud de lo que iba a pasar, pero sí sabían o habían tenido alguna revelación con respecto a lo que la persona de Moisés iba a hacer. Y supongo, aquí sí es como especulación, pues que a Moisés ya también le habían comunicado algo así. Entonces por eso llega ese punto en su vida en la que él tiene que decidir. Y Moisés, en un arranque, en un momento en el que ve cómo maltratan a alguien del pueblo, pues se le va la mano y asesina a un egipcio. Desde ese momento, voluntaria o involuntariamente, ha tomado partido y ha decidido pues pertenecer, identificarse con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y aquí pasa algo muy curioso. Y otra vez resalto la edad que tenía Moisés al momento que se da cuenta de todo esto, porque ya habían transcurrido algunos años. Estaba en una zona de confort, tenía todo a su alcance, tenía muchas cosas que le podrían haber hecho pues pensar mucho acerca de lo que iba a hacer. Y fíjense, aquí sucede esto, Moisés asesina a una persona, pero este es el medio por el cual sale de esa zona de confort. Y una vez más nosotros también nos podemos identificar con esto. A veces estamos tan tranquilos, tan relajados en una zona, pues que no nos atrevemos a avanzar más. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios nos ha dado, sabemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, pero estamos súper a gusto y no pasa nada, ni queremos que pase nada. Pero como el propósito de Dios tiene que ser cumplido y tiene que continuar, Dios a veces forza algunas cosas, algunas situaciones,
pues para salir de esto y para que nosotros podamos tomar acción. A mí me gusta mucho compararlo, ilustrarlo a lo mejor como en un partido de fútbol, ¿no? A veces están los titulares y dices, no, pues estos cuates juegan súper bien, ¿no? ¿Para qué voy a entrar si juegan re bonitos y la arman y todo? Pero de repente el entrenador llega y te dice, ¿sabes qué? Pues vas a entrar. Y ahí ya te pones a pensar, ¿me preparé? ¿Soy apto o tengo cualidades para colaborar con los demás? Y aquí pasa igual. Dios nos mueve de esta zona de confort para poder entrar en acción. Aquí Moisés tomó una mala decisión definitivamente en ese momento, pero era necesario que esto sucediera. Aparte de para salir de su zona de confort, también para poder ser probado, también para hacer conciencia de lo que realmente estaba pasando en su vida y también de hacia dónde Dios quería que él se dirigiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué decidirá Moisés? Pues ya sabemos, tomó partido por, por el pueblo de Dios. Y fíjense, a comparación de los puntos que vimos hace un rato que eran coincidencias supuestamente, aquí vemos decisiones impulsivas. Primero, Moisés intenta adelantar el plan de Dios para salvar a su pueblo. ¿Cómo? Pues con la fuerza, mediante un medio que Dios jamás le indicó, mediante pues acciones que van en contra precisamente de la ley de Dios. Pero bueno, él intenta adelantar ese plan, o la versión del plan que él tenía en su cabeza, ¿no? Aquí como consecuencia asesina aquí a un egipcio y después tiene que huir. Y una vez más aquí Dios nos está confrontando, utilizando este personaje que es Moisés. La pregunta es, ¿hemos tomado decisiones de manera impulsiva? Yo personalmente sí, y me he arrepentido también. Pero fíjense también aquí, ¿hemos querido ayudar a Dios a adelantar alguna respuesta? Señor, pues ya te tardaste en contestarme. Señor, lo que te pedí, como que ya se tardó, te voy a echar la mano, Dios. Y aquí son estas decisiones impulsivas las que tienen consecuencias, las que causan cosas que después van a provocar, pues que nos arrepintamos de haberlo hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos pasado por esto, pero debemos de ser también pacientes. Debemos entender que la paciencia y estar pues en espera de la respuesta es lo que Dios nos está pidiendo a veces en un momento determinado que hagamos. Fíjense aquí lo que les decía hace un momento. Hay tres palabras que ustedes pueden identificar aquí resaltadas en color amarillo. La primera, adelantar, asesinar y huir. Pero en nuestra vida también podemos aplicarlas, a lo mejor no las mismas, pero fíjense, adelantar, ¿qué es lo que les decía hace un momento? Vamos a apresurar el plan de Dios, Señor, te estás tardando, yo te echo la mano. Y de ahí empezamos mal. Después, pecamos. En ese intento de querer hacer las cosas a nuestra manera, terminamos pecando. Y por último, ¿qué nos queda? Huir. O pensamos que es lo que nos queda, ¿no? Huir de la presencia del Señor. Y eso sin duda es un error bien grande que nosotros como seres humanos y también como creyentes tenemos, que es querer acelerar el proceso, acelerar las cosas. Y creemos que con Dios va a funcionar igual. Pero bueno, Dios tiene un propósito claro, tiene tiempos claros y específicos para lo que quiere hacer con nuestra vida. Y nadie más que el Señor sabe en qué momento estamos realmente listos para tomar acción o para recibir alguna cosa. ¿Para tomar acción en qué? Pues en el ministerio que Él nos ha dado, en el llamado que Él ha puesto en nosotros, en el propósito que hay que cumplir. Él sabe cuál es el momento preciso en el que nosotros tenemos que entrar. Y les decía hace un momento, muchas veces en el intento de querer acelerar las cosas, pues terminamos pecando, terminamos avergonzados, terminamos exhibidos y queremos huir de la presencia del Señor. Aquí con Moisés podemos ver que fue algo similar. Aquí no huyó de la presencia de Dios, pero huyó de Egipto. Y dejó todo. Dejó su estatus, dejó su familia, dejó su nombre. Hubo consecuencias fuertes, consecuencias muy, muy fuertes de esa decisión que él tomó. Y bueno, aquí el mensaje breve sería, pues no nos adelantemos a las cosas. Hay que esperar en Dios. Y Él, a su debido tiempo, pues nos va a llamar para tomar acción. Y fíjense aquí la segunda decisión importante.
La primera la tomó su familia, ¿se acuerdan? Y la tomó en base a la fe, o la tomó con fe, en creer que Dios iba a preservar la vida de Moisés. Y aquí en esta segunda decisión, es Moisés quien toma impulsivamente esta decisión. Y fíjense, se oye fuerte, es huir sin saber a dónde. Las dos decisiones que hemos estado analizando en este estudio, pues han tenido que ver o han traído como consecuencia cambiar de lugar. Hablo de Moisés. Han tenido como consecuencia cambiar de lugar, dejar a la familia, dejar posesiones. Y aquí en este caso es huir, así tal cual, sin saber hacia dónde va a ir. Es una decisión tomada por impulsividad, sin ningún tipo de consulta, perdón, sin ningún tipo de consulta a Dios, y que deriva en esto, en no tener un camino hacia dónde ir. Si nos alejamos del Señor, si no tenemos a Dios presente en nuestras decisiones, si no tenemos a Dios presente al momento de nosotros querer actuar, pues va a pasar esto. Vamos a tener que salir corriendo y sin un lugar fijo, sin un destino fijo hacia dónde dirigirnos. Porque recordemos, solamente Jesús es el camino. Fuera de Jesús no hay nada, fuera de Jesús todo es perdición. Y es algo realmente y muy fuerte el llegar a esto. Y para Moisés también fue muy fuerte porque le costó 40 años más de su vida el estar en el desierto. 40 años más de su vida el estar pues dejando atrás lo que él era y formándose ahora ya a lo mejor con un poco más de conocimiento de lo que quería Dios que él fuera. Y bueno, dentro de todo también hubo cosas positivas en esta huida, que por ejemplo podemos identificar que conoció a su suegro Jetro. Ahorita lo vamos a leer, es más, vamos a leerlo de una vez. Estamos en el versículo 16, perdón. Dice, poco después, llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran de Madián e hijas de Jetro el sacerdote. También llegaron unos pastores y le dijeron a las muchachas que se fueran de allí. Pero Moisés las defendió y les dio de beber a las ovejas también. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó, ¿por qué volvieron tan temprano? Y ellas respondieron, resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores. Y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está? Le preguntó su padre. ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan, invítenlo a comer con nosotros. Y el versículo 21, durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y él aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, pues dijo, aquí solo soy un extranjero. Les decía hace un momento, parte de lo bueno que le dejó a Moisés haber estado estos 40 años, pues fue una vez más tener a alguien cerca. Pudo hacer familia, pudo conocer a Jetro, que más adelante iba a ser un gran consejero que le iba a dar pues algunos consejos para poder saber manejar al pueblo, ya que los había logrado liberar. Y pues nos hace también a nosotros tener un poco de esperanza, ¿no? Que a veces nos toca pasar por pruebas para que podamos entender todo lo que tenemos. Pero también dentro de esa prueba podemos encontrar gente, personas que nos ayudan, personas valiosas, pues que van a ayudarnos a salir adelante de esa adversidad. Y sobre todo también este desierto, que nosotros podríamos aplicarlo como prueba, pues nos ayuda a entender que sin Dios no podemos hacer nada. Nos ayuda a confiar más en el Señor. Y fíjense, el milagro, aquí ya vimos decisiones, ya vimos consecuencias, ya vimos prueba, y aquí podemos ver el milagro, y el milagro es una familia. Fíjense, en las dos decisiones y difíciles que hemos estado analizando con Moisés, les decía hace un momento, trajeron casi siempre lo mismo, ¿no? Trajeron personas que estuvieron cerca de él. Y en este caso, una familia. La primera fue la familia del faraón, y en este caso ya fue una familia propia. Y a mí me llama mucho la atención y es pues extraordinario para mí entender cómo Dios obra en medio de la adversidad. Pero fíjense, a veces lo hace o tiene mucho en cuenta lo que necesitamos. Quizá para Moisés era muy importante no sentirse solo. Entonces, ¿qué pasa?
que Dios en medio de esa adversidad y en medio de esa prueba pone gente alrededor de él. Es decir, en medio de la adversidad Dios también nos provee de lo necesario para que podamos vivir pues en plenitud, es decir, cerca de él. Esa es la plenitud. Y con Moisés es lo mismo. Las dos ocasiones en las que hubo una decisión difícil, le proveyó de familia. Le proveyó pues de personas que estuvieron cerca de él. Y también me gustaría preguntar entonces, ¿qué vemos nosotros en medio de la adversidad? ¿Somos capaces de observar o de identificar la mano de Dios obrando en nuestra vida? Acuérdense que la palabra del Señor nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor. Y todas las cosas, o en todas las cosas, está incluido, o están incluidos los problemas, están incluidas las dificultades, las malas decisiones, pero todas esas cosas también nos ayudan a bien y nos ayudan a entender que ninguno de esos problemas, que ninguna de esas dificultades son más grandes que nuestro Dios. Y fíjense, yo les voy a dar un secreto para los que quieren ver milagros o los que creen en milagros. El secreto para ver milagros es identificar la mano de Dios en medio de la adversidad. Si nosotros somos capaces de observar lo que Dios está haciendo en nuestra vida en medio de ese problema y de cómo se manifiesta su amor, de cómo se manifiesta su poder en medio de la adversidad, vamos a tener frente a nosotros claramente un milagro. Porque el Señor es el único que puede ayudarnos en medio de eso. Cuando para muchas personas las situaciones son difíciles, para muchas personas las situaciones ya no tienen solución, Dios nos tiende la mano. Dios nos muestra que Él es el único Dios, que es poderoso, que Él tiene poder para salvarnos, para sanarnos, para librarnos. Y el que nosotros podamos identificar eso y darnos cuenta de la presencia de Dios en medio de la adversidad, ese es un milagro. El milagro es que Dios está en nuestra vida en todo momento. A veces queremos ver cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, pero el simple hecho de que Dios se manifieste para bien en medio de la adversidad, que el Señor nos ame, nos restaure, nos sane en medio de las cosas difíciles, eso es un milagro. Entonces, ¿queremos ver milagros? Vamos a identificar la mano de Dios en medio de esa adversidad, en medio de esas problemáticas. Y bueno, pues ya para concluir este capítulo 2, del versículo 23 al 25, dice lo siguiente: muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. En estos versos finales de este capítulo 2, pues podemos ver cómo Dios nos olvida de las promesas que Él hace con sus hijos. Dios nos olvida de esos pactos que Él hace con su pueblo. Y uno de ellos es darles un territorio, darles un lugar donde se pueden establecer. Dice la palabra de Dios, perdón, un lugar donde fluye leche, miel, o sea, es decir, un lugar abundante, un lugar donde ellos pueden desarrollar su vida. Y Dios se acuerda de esto en ese momento. Escucha el clamor de sus hijos. Dice aquí que escucha el sufrimiento de sus hijos. Y eso es también una buena noticia para nosotros, ¿no? El Señor no hace oídos sordos cuando nosotros le pedimos algo. El Señor no nos deja solos cuando estamos sufriendo y clamamos a Él. El Señor no se olvida de lo que Él ha prometido para nuestra vida. Dios es grande, Dios es poderoso y no tarda en cumplir sus promesas. Y bueno, ya en este versículo final, pues hay algo muy importante, perdón, este pasaje final, muy importante y muy interesante, que el gran caudillo, el gran libertador Moisés, está a punto de entrar en acción. Pero bueno, próximamente en el capítulo 3 de este estudio de Éxodo. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, muchas gracias, Padre, porque nos ayudas a entender muchas cosas sobre ti. Señor, gracias porque podemos estar confiados en que en medio de la adversidad,
en que en medio de los problemas siempre estás tú, Señor. Tu presencia siempre está con nosotros. Dios, gracias porque nada se siente mejor que tener la confianza de que tú vas caminando junto a nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque has puesto en nosotros un propósito, porque has puesto en nosotros